En este video trabajaremos algunas fórmulas de Excel para traer los datos y completar las plantillas de indicadores que tenemos en nuestras fichas técnicas. Abordaremos el indicador de contar. Es un indicador o una función que nos permitirá identificar desde un conjunto de datos, que sería el registro normal de las actividades, cuántos tienen una característica o cuántos cumplen con la característica, y poder desde allí extraer la información para nuestro indicador. Es muy usado para poder contar características en diferentes temas. Puede ser, por ejemplo, el número de ventas de un tipo de producto o la cantidad de defectuosos y poder reunirlos por un área o por un proceso en particular. Existen dos funciones, una de contar sí para cuando es un solo criterio y una de contar sí conjunto cuando podemos agregar varios criterios. Colocaremos unos datos, dentro de ellos el que no debe de faltar es el que va a estar relacionado con el tiempo. El tiempo pensado para la gráfica va a ser responsable o va a ser importante con el objetivo de que se agrupe por esa periodicidad y pueda ser correspondiente con el indicador. Veamos. Se ha construido entonces una tabla donde podemos ver la periodicidad, donde está separado por meses y años, con datos de años 2025 y 2026, y tenemos la característica de los defectos, que es lo que vamos a tratar de identificar, cuántos defectos se han presentado y a qué trabajador está asociado, con el ánimo de que podamos extender un poco el análisis. Con esta tablita vamos a ir entonces a Excel para que trabajemos la función. En el mismo formato que venimos trabajando, o cualquiera que hayan podido descargar de internet, lo que vamos a proceder a hacer es crear una nueva hoja. Esa hoja la vamos a llamar entonces datos. Si quieren ser más específicos, pueden relacionar el tema de lo que está presentando la información. En este caso son defectos de producto. Y voy a traer la tabla que construimos. Teniendo ya la información, podemos ir a los campos que tiene destinado el formato, y acá donde se nos está pidiendo el comportamiento, donde debemos acumular. En este caso seguramente es un indicador de cumplimiento, donde vamos a mirar cuántos errores se han producido frente a un nivel de producción o frente a lo que se está haciendo por cada trabajador. Vamos a tratar entonces de llevar en el numerador la cantidad de errores o defectos, vamos a llamarlo mejor defectos, ¿cierto? Por periodo de tiempo, que sería lo que tenemos en la tabla. Y en otra tabla podemos llevar la cantidad de producción o podemos llevar el número de total de defectos en el periodo para que podamos hacer el ejercicio. Sin embargo, por ahora vamos a dejarlo allí y vamos a preocuparnos por el uso de la función de contar. ¿Cómo vamos a proceder? Nos debemos de parar en la celda que queremos los resultados, y sobre ella es que vamos a escribir la función. Recuerden, la forma sencilla de acceder a la función es aplicar la herramienta de insertar función que está aquí en la barra de escritura. Vamos a buscar la función, en nuestro caso es contar.si, le vamos a decir ir, y aparece resaltada, le damos a aceptar, y ya podemos entonces trabajar con la herramienta de ayuda. ¿Qué nos pide en primer momento? Un rango, y en la parte inferior nos indica de qué es lo que tiene ese rango. Dice que es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco, ¿sí? O sea que vamos a colocarle las que queremos contar, que tienen una información. Voy a darle clic, voy a ir a buscar los datos de defectos y voy a contar de acuerdo al defecto. Entonces vamos a procurar hacerlo sobre la columna de defectos. En el segundo es el criterio. Entonces, para este indicador centrémoslo solo en los defectos que sean de pegado. Entonces voy a escribir dentro de este, como no tengo dentro del formulario algo que tenga descrito ese defecto, simplemente lo coloco entre comillas, pegado.
cierro comillas, y él inmediatamente me trae el número de veces que se repite pegado dentro de la tabla. Vamos a darle a aceptar y ya trajimos desde la base de datos de defectos cuántos defectos son de pegado. Voy a colocarlo acá entre paréntesis para que sea claro de que estamos hablando de los defectos de pegado. Miren qué fácil es. Ya podemos ir a verificarlo. ¿Cuántos defectos de pegado tenemos? 1, 2, 3. Efectivamente son 3. Pero observen que uno de ellos era del 2025. Es decir, que la función nos quedó bien, pero debíamos haber trabajado con otro criterio. Y el criterio también va a estar asociado al mes. Entonces vamos a ampliar esa función que nos está contando cuántos de pegado hay, pero necesitamos separarlo por periodo de tiempo. Si observan, no tenemos ningún dato del mes de enero, entonces vamos a trabajarlo con febrero y específicamente febrero del 2026. Vamos a mirar si tenemos alguno de ellos que hable de pegado. Para que tengamos puntos, voy a colocarlo acá, que si haya algo de febrero del 2026. Entonces, ¿cómo vamos a ir a hacer ese ajuste? ¿O cómo vamos a rehacer la fórmula? Esta la vamos a dejar así porque fue de práctica. Vamos a trabajar en febrero. En febrero, entonces vamos a dar nuevamente la función, pero ya vamos a utilizar la función contar si conjunto. Contar punto si punto conjunto. Le decimos ir. Aparece la función, la selecciono y me va a aparecer el rango del primer criterio. Entonces voy a ir a seleccionar el rango donde está lo que quiero buscar. En nuestro caso vamos a empezar con el defecto. Ese defecto lo vamos a hacer un defecto de comillas pegado. Entonces ya me está buscando dentro de ese criterio cuántos hay. Me dice que hay 4, pero vamos a colocarle un segundo criterio y es que debe de corresponder al mes. Entonces voy a ir, busco efectivamente que sea del mes que yo quiero. En este caso quiero que sea de febrero. Entonces puedo seleccionar acá en la parte superior porque lo hice con ese mismo tipo de escritura. Me dice que hay 2, pero en específico necesito también el del año. Entonces agrego otro criterio y voy a seleccionar que sea del año, que en este momento es de mi interés. Voy a desplazar para poder ver los otros campos. Y el criterio 3 es que sea de 2026. Recuerden que se coloca entre comillas para poder que él vaya y busque el contenido de la celda. Y así ya me ha filtrado que tiene la información de febrero del 2026. Observen la función, cada vez queda un poco más robusta en la medida que le vamos agregando criterios. En la parte inferior, que sería la cantidad de defectos del mes, puede utilizarse entonces la misma función. Ahora la voy a escribir sin utilizar la herramienta de ayuda, pero ya le voy a quitar el criterio de que sea solo de pegado. Vamos a mirar del total de criterios, entonces cuántos defectos se presentaron en febrero. Entonces puedo escribir la función, es igual contar punto si punto conjunto, abro paréntesis, el rango del criterio voy y lo selecciono. Entonces ya voy a colocar todos los del mes de febrero, sería el primer criterio. Separo con punto y coma, escribo entre comillas el criterio que es febrero, nuevamente coloco punto y coma, y lo que voy a hacer es que sí debo de incluir el del año. Entonces coloco la columna de criterio del año, separo, le doy comillas y escribo el año que estoy procesando, en este caso 2026. Cierro con comillas y cierro con paréntesis. He acabado de colocar la condición de contar punto si para 2 criterios. Vamos a mirar entonces cuánto nos da, y efectivamente nos dice que para ese mes habían 2 criterios o 2 defectos y uno de ellos era de pegado. Revisémoslo en la información, que al ser poca es fácil de hacer. En febrero del 2026 habían 2 criterios y uno solo era de pegado, 2 eran generales.
Es muy sencillo utilizar esta función y lo que permite es poder estar filtrando la información con una serie de criterios y contando cuántas veces ocurre. Esa misma actividad se pudiese haber realizado en encontrar cuáles son las personas o cuál es la persona que está generando los defectos de corte y cuáles están generando los defectos de pegado, y así lo pueden utilizar en otras funciones. Espero sea de su utilidad.